El teléfono vibró en la mesita de noche, rompiendo el silencio de la madrugada madrileña. Alejandro, aún somnoliento, lo cogió y leyó el mensaje: lo siento, pero no puedo seguir con esto. Miguel se va conmigo. El mundo se derrumbó en un instante. Y el hombre que había construido su vida con tanto esfuerzo se encontró solo en la cama que compartía con su esposo, preguntándose cómo su hermano adoptivo, Carlos, había podido traicionarlo de esa manera tan cruel. Alejandro se levantó de un salto, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. La habitación, iluminada tenuemente por las luces de la calle Gran Vía, parecía girar a su alrededor. Hacía apenas unas horas. Todo parecía perfecto, él y Miguel habían firmado los papeles para adoptar a un niño. El sueño que habían perseguido durante años. Pero ahora, ese sueño se evaporaba como humo. Corrió hacia la ventana, abriéndola de golpe para dejar entrar el aire fresco de la noche otoñal. Pero nada calmaba el pánico que lo invadía. ¿Cómo había sucedido? Carlos, el chico al que su familia había acogido cuando era un adolescente huérfano. El mismo que Alejandro había protegido como a un hermano de sangre. Ahora le robaba lo más preciado. Recordó el día en que conoció a Miguel. 5 años atrás. En una fiesta en el barrio de Chueca. Alejandro, un arquitecto de 25 años entonces, había llegado solo, huyendo de la presión familiar para que se casara con una mujer y continuara el linaje. Su madre, una católica devota de un pueblo conservador en Andalucía, nunca había aceptado su orientación sexual. ¿Es una fase? Hijo, le decía siempre, con esa mezcla de amor y desaprobación que lo hería profundamente. Pero Miguel, un profesor de literatura con una sonrisa que iluminaba la habitación, lo había cambiado todo. Se enamoraron rápidamente. Y contra viento y marea, se casaron en una ceremonia íntima en Barcelona, donde las leyes progresistas de España les permitían soñar con una familia. Carlos había entrado en sus vidas de forma natural. Como hermano adoptivo de Alejandro. Vivía en el mismo edificio en Madrid, trabajando como diseñador gráfico freelance. Al principio, parecía feliz por ellos. Sois la pareja perfecta, les decía en las cenas familiares. Pero Alejandro notaba algo extraño en sus miradas. Un brillo de envidia que atribuía a la soledad de Carlos, quien nunca había tenido una relación estable. Deberías buscar a alguien, le aconsejaba Alejandro, sin sospechar que Carlos ya había puesto sus ojos en Miguel. Los meses previos habían sido un torbellino de emociones. Alejandro y Miguel habían decidido adoptar después de que las opciones de subrogación se complicaran por las regulaciones estrictas en España. Pasaron por evaluaciones psicológicas, entrevistas con trabajadores sociales y debates interminables sobre si la sociedad estaba lista para una familia homoparental. No es solo por nosotros, decía Miguel. Es por el niño. ¿Qué pasará cuando vaya al colegio y le pregunten por sus padres? Alejandro, siempre el optimista, respondía: Madrid ha cambiado. Hay más aceptación ahora. Pero en el fondo, sabía que las sombras de la discriminación aún acechaban, especialmente en círculos familiares tradicionales. Una noche, durante una cena en casa, Carlos había soltado una bomba. He estado pensando en mudarme a Valencia, anunció de repente. Alejandro se sorprendió. Pero Miguel pareció aliviado, aunque disimuló.
¿Por qué tan lejos?, preguntó Alejandro. Carlos se encogió de hombros. Necesito un cambio. Aquí todo me recuerda lo que no tengo. Esa frase resonaba ahora en la mente de Alejandro como una advertencia ignorada. ¿Había sido eso el inicio? ¿O todo había empezado antes? ¿En esas tardes que Miguel pasaba ayudando a Carlos con su portfolio? Alejandro marcó el número de Miguel. Pero saltó el buzón de voz. Luego el de Carlos, lo mismo. El pánico se transformó en ira. Bajó las escaleras del edificio a toda prisa, llamando a la puerta de Carlos. Nadie respondió. El apartamento estaba vacío, como si hubieran planeado la huida. Regresó a su piso, derrumbándose en el sofá. Las fotos de la boda en la pared lo miraban acusadoramente, él y Miguel besándose bajo el sol catalán. Con Carlos al fondo, sonriendo falsamente. Al amanecer, Alejandro decidió actuar. No podía quedarse paralizado. Llamó a su mejor amigo, Pablo, un abogado especializado en derecho familiar. Necesito saber mis opciones, le dijo, con la voz quebrada. Pablo, que conocía la historia de la adopción, suspiró. Primero, confirma si Miguel realmente se fue. Y sobre la adopción. Si no estáis juntos, todo se complica. Alejandro colgó, sintiendo el peso de la realidad. No solo perdía a su esposo, sino también el futuro que habían planeado. Mientras el sol salía sobre la Puerta del Sol, Alejandro caminó por las calles empedradas, recordando las batallas internas que había librado para llegar hasta aquí. Criado en una familia donde la masculinidad tradicional era sagrada, había ocultado su sexualidad durante años, temiendo el rechazo. Cuando salió del armario a los 20, su padre lo miró con decepción. No es lo que esperaba de ti. Su madre rezaba por su salvación. Carlos, adoptado a los 15 después de perder a sus padres en un accidente, había sido su confidente, el único que parecía entenderlo sin juzgar. Somos familia, pase lo que pase, le había dicho Carlos una vez. Ahora, esa familia se rompía por su culpa. Alejandro llegó a la oficina de adopciones. Un edificio moderno en el centro. La trabajadora social, una mujer de mediana edad llamada Marta, lo miró con empatía. Señor López, ¿qué ha pasado? Él le contó lo esencial, omitiendo los detalles dolorosos. Si Miguel no firma, el proceso se detiene, explicó ella. Y con una separación. Lo siento, pero priorizamos estabilidad. Alejandro salió de allí destrozado, preguntándose si valía la pena luchar. Pero en su interior, una voz le decía que no podía rendirse. Tenía que confrontar a Carlos, entender por qué había traicionado su confianza. De camino a casa, recibió una llamada de su madre. Hijo, ¿estás bien? Soñé algo malo. Alejandro mintió. Todo bien. Mamá. No podía contarle la verdad, su desaprobación solo empeoraría las cosas. Ven a Andalucía pronto, insistió ella. Tu padre pregunta por ti. Colgó, sintiendo la presión familiar como una soga al cuello. ¿Cómo explicarles que su matrimonio se desmoronaba por culpa de su propio hermano? Al anochecer,
Alejandro encontró una nota en el buzón, lo hicimos por amor. Perdóname. Era la letra de Miguel. La ira lo invadió de nuevo. ¿Amor? ¿Qué amor justificaba robar la vida de alguien? Decidió rastrearlos. Sabía que Carlos tenía una casa de verano en Valencia. Tomaría el AVE al día siguiente. Pero mientras empacaba, dudas lo asaltaron. ¿Y si Miguel nunca lo había amado de verdad? ¿Y si todo había sido una ilusión? El conflicto interno lo consumía, perdonar o vengarse. Aceptar o luchar. Cada decisión tenía un precio. Y Alejandro estaba a punto de pagar el más alto. El tren de alta velocidad surcaba los paisajes áridos de Castilla-La Mancha. Pero Alejandro apenas notaba el exterior. Su mente era un torbellino de recuerdos y acusaciones. Al llegar a Valencia, alquiló un coche y condujo hacia la costa, donde Carlos tenía una pequeña villa heredada de sus padres biológicos. El mar Mediterráneo brillaba bajo el sol de mediodía. Un contraste cruel con la tormenta en su alma. Aparcó frente a la Casa Blanca con tejas rojas. Y vio el coche de Miguel. Estaban allí. Golpeó la puerta con fuerza. Miguel abrió. Pálido y con ojeras. Alejandro. ¿Cómo nos encontraste? No importa. Respondió él, empujando la puerta. Dentro. Carlos estaba en la cocina, preparando café como si nada. Hermano. Siéntate. Hablemos. Alejandro explotó. ¿Hermano? ¿Después de esto? La confrontación fue inmediata, cargada de emociones crudas. Miguel se sentó, evitando su mirada. No fue planeado. Empezó como una amistad. Pero creció. Carlos intervino. Yo lo amo. Alejandro. Y él a mí. Tú estabas tan obsesionado con la adopción que no veías que Miguel se sentía solo. Las palabras golpearon como puñales. Alejandro recordó las noches en que trabajaba hasta tarde en proyectos arquitectónicos, dejando a Miguel solo. Era por nosotros. Por nuestra familia. Replicó. Pero en el fondo, sabía que había descuidado la relación. La sociedad española, a pesar de sus avances en derechos LGBT, aún imponía presiones sutiles, la necesidad de probar que una pareja gay podía ser normal. Tener hijos. Ser exitosos. Alejandro había caído en esa trampa, priorizando la imagen sobre el amor real. Miguel habló con voz temblorosa, quería decírtelo. Pero temía herirte. ¿Y la familia? Tu madre nunca me aceptó del todo. Era verdad. En las visitas a Andalucía, la suegra de Miguel lo trataba con cortesía fría, preguntando por nietos de verdad. Carlos. Como adoptado. Entendía ese dolor, yo sé lo que es no encajar. Por eso nos conectamos. Alejandro sintió una punzada de culpa. ¿Había sido egoísta al no ver las grietas? Pero la traición era imperdonable. Podíais habérmelo dicho. En cambio, huisteis como cobardes. La discusión se prolongó horas, revelando capas de resentimiento. Carlos confesó que siempre había envidiado a Alejandro. Tú tenías todo, padres. Carrera. Amor. Yo era el intruso. Miguel admitió que la presión de la adopción lo abrumaba, no estaba listo. ¿Y si fallábamos?
La sociedad nos juzgaría más duramente por ser gays. Alejandro argumentó, por eso debíamos luchar juntos. Pero las palabras no cambiaban los hechos. Decidieron una tregua temporal, Alejandro se quedaría la noche para hablar con calma. Al atardecer. Pasearon por la playa. El sonido de las olas calmaba un poco la tensión. Miguel le tomó la mano, te quiero. Pero no como antes. Alejandro retiró la mano. Herido. ¿Y la adopción? ¿Tiramos todo por la borda? Carlos. Caminando atrás. Intervino, podríamos intentarlo los tres. Como una familia extendida. La idea era absurda. Pero plantó una semilla de duda. En España, las familias poliamorosas no eran comunes. Y la sociedad conservadora las vería con horror. ¿Valía la pena desafiar más normas? De vuelta en la villa. Cenaron en silencio. Alejandro observó a Carlos y Miguel, notando las miradas cómplices que antes ignoraba. El dolor era físico. Como si le arrancaran el corazón. Recordó su propia salida del armario, el rechazo inicial de su padre. Las terapias que su madre sugirió. Es contra natura. ¿Decían? Pero él había perseverado. Inspirado por el movimiento LGBT en Madrid. Ahora, esa resiliencia se ponía a prueba. ¿Perdonar significaba debilidad? ¿Vengar? ¿Destrucción? Esa noche. Durmió en el sofá. Insomne. Oyó murmullos en la habitación de al lado. Confirmando sus peores miedos. Al amanecer. Confrontó a Miguel a solas, elige. O volvemos a Madrid y luchamos por nuestra familia. O terminamos. Miguel lloró, no puedo elegir. Amo a los dos. Carlos entró, no lo presiones. Déjanos ser felices. Alejandro explotó de nuevo. Lanzando acusaciones, tú lo manipulaste. Siempre has sido el victimario disfrazado de víctima. La pelea escaló. Carlos defendió, tú me adoptasteis como familia. Pero nunca me tratasteis como igual. Siempre el pobre Carlos. Era parcialmente cierto, Alejandro había sido protector. Pero paternalista. La sociedad española. Con su énfasis en la familia nuclear. No preparaba para dinámicas complejas como esta. Miguel me dio, basta. Necesitamos tiempo. Pero Alejandro no podía esperar. Me voy. Y llevaré la adopción solo si es posible. Miguel palideció, no puedes. Los papeles están a nombre de ambos. De regreso en el tren a Madrid. Alejandro llamó a Pablo. Prepara los papeles de divorcio. El abogado advirtió, perderás la adopción. Y emocionalmente. ¿Estás seguro? No lo estaba. El conflicto moral lo carcomía, ¿era correcto destruir lo que quedaba por venganza? ¿O debía soltar y reconstruir? En Madrid. Su madre lo llamó de nuevo, vente a casa. Algo pasa. Lo sé. Esta vez. Le contó parte de la verdad, Miguel y yo. Problemas. Ella suspiró, lo sabía. Esas uniones no duran. Sus palabras avivaron la ira contra la sociedad que aún juzgaba. Al llegar. Encontró una carta de la agencia de adopciones, proceso pausado por inestabilidad familiar. Era el golpe final. Alejandro se derrumbó.
llorando por primera vez. Había perdido todo, esposo. Hermano. ¿Sueño? Pero en esa oscuridad surgió una determinación. Confrontaría a su familia. Expondría las verdades ocultas. El precio de la honestidad sería alto, pero necesario. Los días siguientes en Madrid fueron un infierno de burocracia y soledad. Alejandro canceló reuniones de trabajo. Incapaz de concentrarse en planos arquitectónicos mientras su vida personal se desmoronaba. Llamó a la agencia de adopciones. Suplicando una oportunidad, puedo hacerlo solo. Marta. La trabajadora social. Fue compasiva pero firme, la ley prioriza hogares estables con 2 padres. Y con un divorcio pendiente. Lo siento. Colgó. Sintiendo el peso de las normas sociales que, a pesar de los avances en España, aún discriminaban sutilmente a las familias no tradicionales. Miguel regresó solo a Madrid unos días después, dejando a Carlos en Valencia. Necesito espacio, le dijo a Alejandro en un café neutral en Malasaña. Pero no quiero divorciarnos aún. Alejandro lo miró incrédulo. ¿Espacio? Después de huir con mi hermano. Miguel explicó, fue un error impulsivo. Carlos me convenció de que era libertad. Pero ahora veo el daño. ¿Era arrepentimiento genuino o manipulación? Alejandro dudaba, recordando las miradas en la villa. ¿Y el niño? Lo abandonamos. Miguel bajó la vista, quizás sea mejor esperar. La presión familiar se intensificó. La madre de Alejandro llegó de Andalucía, insistiendo en quedarse. Hijo, cuéntamelo todo. Él cedió parcialmente. Miguel tuvo una aventura con Carlos. Ella se santiguó. Dios mío. Ese chico siempre fue problemático. ¿Y tú? Con tus elecciones. Sus palabras destilaban prejuicios arraigados, culpando implícitamente la homosexualidad de Alejandro por el caos. Mamá. No es por eso. Es por traición humana. Pero ella insistió, vuelve a casa. Allí hay chicas buenas. El conflicto generacional explotó, Alejandro defendió su identidad. Pero el dolor de su rechazo lo debilitaba. Carlos llamó esa noche, vuelvo a Madrid. Hablemos los 3. Alejandro accedió, organizando una reunión en su apartamento. La tensión era palpable. Carlos entró con aire desafiante, no me arrepiento del amor. Pero sí del daño. Miguel se sentó entre ellos, mediando. La discusión reveló más. Carlos había sufrido bullying en la adolescencia por su orientación, ocultándola hasta ahora. Tú tenías apoyo. Alejandro. Yo no. Era una excusa parcial, pero humanizaba su traición. Miguel confesó, me atrajo su vulnerabilidad. Algo que perdí contigo. Alejandro sintió empatía fugaz. Pero la ira prevaleció. ¿Y mi vulnerabilidad? El precio que pago. Propuso un ultimátum, Miguel. ¿Elige? Carlos. Aléjate. Carlos replicó, no puedes controlarnos. La pelea escaló a gritos, reviviendo viejos resentimientos familiares. La madre, escuchando desde la habitación, irrumpió, ¿basta? Esto es por vuestras vidas pecaminosas. Sus palabras detonaron una bomba. Alejandro la confrontó sobre su intolerancia. Miguel defendió su amor.
Carlos reveló su propia sexualidad. Ella salió llorando, dejando un vacío. Al día siguiente, Alejandro reflexionó solo en el Parque del Retiro. Los árboles otoñales simbolizaban su vida, hermosa pero cayendo. Recordó debates éticos en la universidad. ¿El amor justifica la traición? ¿La familia biológica prevalece sobre la elegida? En España, con su historia de transición democrática, la sociedad evolucionaba. Pero las raíces conservadoras persistían. Decidió terapia, buscando claridad. El terapeuta le dijo: cada elección tiene consecuencias. ¿Qué estás dispuesto a perder? Miguel optó por quedarse. Pero la confianza estaba rota. Intentaron reconstruir, asistiendo a consejería de parejas. Carlos se mudó temporalmente con amigos. Pero su presencia acechaba. Una noche, Miguel recibió un mensaje de Carlos: te extraño. Alejandro lo vio por accidente, desatando otra crisis. Nunca termina. Miguel juró cortar contacto. Pero Alejandro dudaba. La sociedad amplificaba el drama, amigos murmuraban. Colegas preguntaban. Ser gay ya es duro, un triángulo es escándalo. Pensó. La agencia de adopciones llamó: si demuestran estabilidad, reconsideramos. Era una luz, pero frágil. Alejandro presionó a Miguel: cortemos con Carlos para siempre. Miguel accedió, pero con reticencia. Llamaron a Carlos juntos, se acabó. Él lloró: sois mi familia. No me abandonéis. El precio era alto. Carlos se hundió en depresión, culpando a Alejandro. La culpa lo carcomía. ¿Había destruido a su hermano por salvar su matrimonio? La madre regresó a Andalucía, distanciada. Rezaré por vosotros, dijo fríamente. Alejandro sintió el aislamiento, rechazado por su sangre, traicionado por su elegido. Pero en terapia encontró fuerza. La familia es lo que construyes, no lo que heredas. Decidieron proceder con la adopción. Pero las dudas persistían. ¿Podían ser padres con tanto bagaje? Un mes después, Carlos reapareció en una cena sorpresa organizada por amigos. Quiero disculparme. La tensión volvió. Miguel evitó su mirada. Alejandro lo vigiló. Carlos habló: fui egoísta. Pero el amor no se elige. Alejandro respondió: el amor respeta límites. Parecía un cierre. Pero esa noche, Miguel confesó: aún siento algo. Era el punto de quiebre. Alejandro lo echó: vete con él. Solo de nuevo. Cuestionó todo: ¿valía la pena el sacrificio? Alejandro se mudó a un pequeño apartamento en Lavapiés, dejando atrás los recuerdos del hogar compartido. El divorcio se formalizó rápidamente, con Pablo manejando los detalles. Pierdes la adopción definitiva, advirtió el abogado. Alejandro asintió, aceptando el precio: libertad por soledad. Miguel y Carlos se mudaron juntos a Valencia, formalizando su relación. Las noticias llegaron por amigos comunes: parecen felices. El dolor era agudo, pero transformador. En el trabajo, Alejandro se refugió en un proyecto grande: diseñar un centro comunitario LGBT en Madrid. Era catártico, canalizando su rabia en activismo. La sociedad necesita espacios seguros, les decía a sus colegas.
Pero internamente luchaba con el resentimiento, porque él pagaba el precio más alto. Su madre llamó esporádicamente, suavizando su tono: «Te quiero». Hijo, Intento entender. Era progreso lento. pero real. Alejandro la visitó en Andalucía. Confrontando prejuicios: «Mamá. Mi amor es válido. Aunque duela». Ella lloró: «Tengo miedo por ti». Carlos contactó meses después: «Perdóname. Fui destructivo por mi propio dolor». Alejandro respondió: «El perdón no borra el daño». Cortaron lazos. Pero no con odio. Miguel envió una carta: «Gracias por liberarme. Espero que encuentres paz». Era agridulce. Alejandro reflexionó sobre las elecciones, la suya de construir una familia contra viento, la de Miguel de seguir su corazón, la de Carlos de tomar lo ajeno. Cada una tenía un costo moral. Con el tiempo, Alejandro conoció a alguien nuevo, un activista llamado Javier. En un evento en Chueca. No era amor inmediato, pero honesto. «No busco reemplazar», dijo Javier. «Solo compañía». Alejandro sonrió por primera vez en meses. La sociedad española, con sus contradicciones, progresista en leyes, conservadora en corazones, lo había moldeado. Aprendió que la resiliencia venía de aceptar pérdidas. Años después, vio a Miguel y Carlos en una noticia: adoptaron un niño. El golpe fue duro. Porque ellos sí. Pero reconoció: su traición les abrió puertas que a él se cerraron. El ciclo de daño continuaba. Pero Alejandro eligió romperlo. Fundó un grupo de apoyo para hombres gays traicionados. Compartiendo su historia. La familia no es sangre ni papeles, es elección diaria. Mirando atrás, se preguntaba si sus decisiones fueron correctas. ¿Debió perdonar antes? ¿O la dureza lo salvó? La vida, como la arquitectura, requería equilibrio entre estructura y flexibilidad. En una España en evolución, donde el orgullo de Madrid celebraba avances pero las sombras persistían, Alejandro encontró paz en la ambigüedad. ¿Fue la traición de Carlos un acto de amor egoísta o una liberación necesaria para todos?